¿Conocen a Ernesto Villalba, el nuevo vecino del quinto B? Se mudó en enero de 2023 a un hombre de 72 años. O eso decía su DNI. Recuerdo bien sus arrugas profundas, su pelo completamente blanco y esas manos manchadas por el paso del tiempo. Era el abuelo simpático del edificio. Pero ahora, 2 años después, algo increíble ha pasado. Si lo vieran hoy, jurarían que no tiene más de 50. Su pelo ha recuperado color. Su piel está más lisa. Es como si el tiempo estuviera retrocediendo solo para él en todos. En el vecindario nos preguntamos lo mismo. ¿Cuál es su secreto? Esto es más que una buena genética. Es un misterio que nadie puede explicar. ¿Qué opinan ustedes? Valeria vivía en el departamento 5 Bytes desde hacía 5 años. Conocía a todos sus vecinos. Sabía quién trabajaba de noche, quién tenía perros, quién discutía con su pareja. Eran esas cosas que se saben cuando vivís en un edificio chico. 12 departamentos en total. Todos se cruzaban en el ascensor en el lobby, en la terraza común. En enero de 2023 llegó un vecino nuevo al 4C, Ernesto Villalba. Valeria lo conoció el día de la mudanza. Ella estaba bajando con la basura. Él estaba entrando con cajas en un hombre mayor. Claramente mayor, en pelo blanco, espalda levemente encorvada, manos temblorosas cuando agarraba las cajas, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Valeria calculó que debía tener 70 y algo, tal vez más. ¿Necesita ayuda? Le ofreció a él. Sonrió, una sonrisa amable, pero cansada. No, gracias. Ya casi termino. Su voz era rasposa. ¿De fumadora no? Simplemente de edad. Valeria siguió con su día. Durante las semanas siguientes, se cruzó con Ernesto varias veces. Siempre amable, siempre cordial. Hablaban de cosas triviales: el clima, el edificio, los vecinos ruidosos del tercero. Ernesto vivía solo, un jubilado. Había trabajado como contador. Ahora pasaba el tiempo leyendo, escuchando música. Nada extraordinario. En marzo, Valeria notó algo. Ernesto se veía mejor, menos cansado. El temblor en sus manos había disminuido. Su postura era un poco más erguida. Valeria pensó que tal vez se había adaptado al nuevo edificio, que tal vez estaba más cómodo, que tal vez el cambio de aire le había hecho bien. En mayo, la diferencia era más notable. Las arrugas alrededor de los ojos de Ernesto parecían menos profundas. Su pelo, aunque seguía siendo blanco, parecía más denso, más lleno. Su forma de caminar era más ágil. Valeria pensó que tal vez estaba haciendo ejercicio, o que había cambiado su dieta. En julio, Valeria se cruzó con Ernesto en el ascensor. Lo miró y sintió algo extraño, algo que no podía identificar inmediatamente. Él se veía diferente, más joven, no levemente, notablemente. Las arrugas de su frente habían disminuido. Su piel tenía mejor color, sus ojos estaban más claros, menos amarillentos. ¿Ernesto está haciendo algo diferente? Se ve muy bien. Él sonrió. ¿Diferente? Si no sé, se ve más descansado. Duermo bien. Eso ayuda. Pero Valeria sabía que era más que eso. Cuando llegó a su departamento, buscó una foto que había tomado en febrero durante una reunión de consorcio. Ernesto estaba en la foto en el fondo, apenas visible, pero ahí estaba. Valeria comparó la imagen con el hombre que acababa de ver en el ascensor, y la diferencia era innegable. En la foto de febrero, Ernesto se veía como un hombre de 70 y tantos, pelo blanco, arrugas, a postura encorvada. El Ernesto de julio se veía como un hombre de 60, tal vez menos. Valeria pensó que estaba exagerando, que la foto era mala, que la iluminación del ascensor era diferente, que su mente estaba jugándole una mala pasada. Decidió no pensar más en eso, pero en septiembre no pudo ignorarlo. Ernesto subía las escaleras. Valeria lo vio desde el lobby. Subía con facilidad,
sin detenerse, sin jadear, como alguien de 50 años, no de 70. Valeria subió detrás de él, lo alcanzó en el cuarto piso. Ernesto, perdón que pregunte, ¿cuántos años tiene? Él la miró sorprendido. 72. ¿Por qué? 72. ¿Sí han cumplí? ¿En agosto? Valeria no supo qué decir, porque el hombre frente a ella no se veía de 72. Se veía de 55, tal vez 60, pero definitivamente no. 72 es que se ve muy bien para su edad. Gracias. Ernesto siguió caminando. Entró a su departamento. Valeria se quedó en el pasillo confundida en esa noche. Le contó a su esposo. Hay algo raro con Ernesto, el vecino del 4C. ¿Qué cosa? Se está viendo más joven. No un poco, mucho. Cuando llegó en enero, se veía de 70 y algo. Ahora se ve de 50 y algo. Su esposo se rió. Tal vez se hizo un tratamiento en Botox. Cirugía. No es eso. Es diferente. Es como si estuviera rejuveneciendo. Eso no es posible. Lo sé. Pero te juro que es lo que está pasando. Su esposo no le creyó. Valeria decidió observar. Prestó atención. Cada vez que se cruzaba con Ernesto, lo miraba con cuidado. Y cada vez, la diferencia era más evidente. En octubre, el pelo de Ernesto ya no era completamente blanco. Había mechones grises en oscuros, como si estuviera recuperando su color natural. En noviembre, su postura era completamente erguida, sin ningún encorvamiento. Su piel estaba tersa, sin manchas de edad. En diciembre, Valeria tomó otra foto, durante la fiesta de fin de año del edificio. Ernesto estaba ahí conversando con otros vecinos. Valeria lo fotografió discretamente. Cuando llegó a su casa, comparó la foto de diciembre con la de febrero. La diferencia era asombrosa. 11 meses. 11 meses entre las dos fotos. En la de febrero, Ernesto era un anciano. En la de diciembre, Ernesto era un hombre maduro, de mediana edad, como si hubiera retrocedido 20 años. Valeria le mostró las fotos a su esposo. Mira, esta es de febrero. Esta es de diciembre. Su esposo las miró, frunció el ceño. ¿Estás segura de que es la misma persona? Completamente. Eso no tiene sentido. Lo sé. Su esposo amplió las fotos. Las comparó con cuidado. Después, levantó la vista. Esto es imposible. Nadie rejuvenece así en menos de un año. Pero está pasando. Valeria decidió hablar con otros vecinos con discreción. Le preguntó a Marta, la vecina del 6A, ¿vos notaste algo raro con Ernesto? ¿El del 4C? Marta pensó. ¿Raro cómo? No sé, ¿algo diferente? Ahora que lo decís sí, se ve mucho mejor que cuando llegó. Pensé que estaba enfermo al principio, muy demacrado, pero ahora se ve bárbaro. ¿No te parece extraño? Extraño. No, la gente mejora, especialmente cuando se muda a nuevo comienzo. Menos estrés. Valeria no insistió. Le preguntó a Jorge, el encargado. Jorge, ¿vos ves seguido a Ernesto, el del 4C? Sí, claro. Buen tipo. Tranquilo. ¿Notaste algo diferente en él? Jorge se encogió de hombros. Se ve bien. ¿Por qué? Desde que llegó, no notaste ningún cambio. Jorge pensó. Ahora que lo mencionas, cuando llegó parecía más viejo. Pensé que tal vez estaba enfermo, cáncer o algo así. Pero después mejoró. Debe haber sido un tratamiento que funcionó. Valeria se dio cuenta de que nadie más lo veía. O lo veían, pero lo racionalizaban, porque la alternativa era imposible. Decidió hablar directamente con Ernesto. Tocó su puerta un sábado por la tarde. Ernesto abrió, sonrió. Valeria, ¿pasa algo? ¿Puedo pasar? Claro. Valeria entró al departamento. Era simple, en pocos muebles, en libros, discos de vinilo. Nada personal, ninguna foto familiar, ningún objeto decorativo, como si Ernesto no tuviera pasado. Ernesto, necesito preguntarte algo, y sé que va a sonar raro, ¿Está bien?
¿Vos te das cuenta de que te estás viendo más joven? Ernesto la miró durante un momento largo. Su expresión no cambió. ¿Más joven? Sí hay. Mucho más joven. Cuando llegaste en enero, te veías de 70 y tantos. Ahora te ves de 50 y tantos. En menos de un año, Ernesto se sentó en el sofá. Y eso te preocupa. Me confunden porque no es normal. Lo sé. Lo sabes. Sé que me veo diferente. ¿Y qué está pasando? ¿Te hiciste tratamientos? ¿Cirugía? Ernesto negó con la cabeza. No me hice nada. Entonces, ¿cómo se explica? Ernesto suspiró. No se explica. Simplemente Valeria esperó, esperando que Ernesto elaborara, pero él no dijo nada más. Solo se quedó sentado, mirando por la ventana. Finalmente, Valeria preguntó, ¿esto te pasó antes? Ernesto giró la cabeza, la miró directamente. Y en sus ojos, Valeria vio algo que la heló. No era miedo, no era confusión. Era resignación. La resignación de alguien que ha vivido esto muchas veces y que sabe exactamente cómo termina. Sí, dijo Ernesto. Me pasó antes, varias veces. Y cada vez que pasa, tengo que empezar de nuevo. Bienvenidos a Crónicas Inexplicables. El lugar donde la verdad es siempre más extraña que la ficción. La historia de hoy comienza cuando Valeria, una periodista escéptica, decide enfrentar a su enigmático vecino del departamento 4C, Ernesto. Valeria se sentó frente a él, decidida a obtener respuestas. ¿Qué significa eso de empezar de nuevo?, preguntó. Ernesto la miró con unos ojos que parecían contener más de un siglo de historias. Significa que esta no es la primera vez que rejuvenezco. Es la cuarta. Valeria sintió un escalofrío. ¿La cuarta? Él asintió. La primera vez fue en 1934, luego en 1979 y otra vez en 2024. Este es mi cuarto ciclo. La incredulidad de Valeria se reflejaba en su rostro. Eso es imposible. Ernesto sonrió con tristeza. Lo sé, pero es mi realidad. Cada 45 años, aproximadamente, mi cuerpo empieza a retroceder. De los 70 años que aparento, vuelvo a tener 25. Mi mente, mis recuerdos, permanecen intactos. Solo mi cuerpo se reinicia. Luego, envejezco normalmente hasta que el ciclo comienza otra vez. Valeria intentaba procesar la información. ¿Y los médicos? Nadie ha investigado esto. Lo intentaron la primera vez, explicó Ernesto. Me hicieron toda clase de pruebas. No encontraron nada. Al final, solo sospecharon. Quisieron estudiarme como un espécimen de laboratorio. Aprendí a no volver a buscarlos. Prefiero el anonimato a hacer un experimento. Pero tiene que haber una explicación, insistió Valeria. Algo genético, hormonal. Si la hay, no la conozco, respondió él con resignación. Solo sé que sucede, y cada vez que pasa, tengo que desaparecer, cambiar de ciudad, de identidad, empezar de cero. Por eso ya no tengo familia ni amigos, todos están muertos. Hace décadas. Valeria se sentía abrumada. ¿Cuántos años tienes, realmente? Ernesto la miró fijamente. Nací en 1889. El aire se volvió pesado en la habitación. 136 años. Era una locura. ¿Por qué me cuentas esto a mí?, logró preguntar ella. Porque tú lo notaste. Y sé que pronto otros también lo harán. Y cuando eso pase, tendré que irme, como siempre. La mayoría de la gente desconectaría aquí, pensando que es pura fantasía. Pero si sigues en Crónicas Inexplicables, sabes que es justo aquí donde la realidad se tuerce. Durante los meses siguientes, Valeria se convirtió en la cronista secreta de Ernesto. Lo visitaba, tomaba notas, intentaba comprender el peso de una vida tan larga y solitaria. Él hablaba de un mundo que ya no existía, de guerras, pandemias y revoluciones que él había presenciado no una, sino varias veces. Recuerdo todo, le confesó. A veces desearía no hacerlo, sobre todo
al principio de cada ciclo, cuando tengo que fingir que todo es nuevo para mí, que no sé cómo terminan las historias. Valeria, fascinada y conmovida, comenzó a documentar el proceso con su cámara, a pesar de la negativa de Ernesto. La foto que le tomó en enero de 2023 mostraba a un hombre de unos 70 años, frágil y encorvado. Para febrero de 2024, un año después, Ernesto parecía un hombre de 45, vibrante y lleno de energía. El cambio era tan drástico que los otros vecinos del edificio empezaron a murmurar. ¿Qué se estará haciendo Ernesto? ¿Se ve increíble? ¿Serán hormonas o cirugía? Valeria guardaba silencio, protegiendo el increíble secreto. Pero la discreción tiene un límite. Una tarde de abril, un hombre de traje y aspecto serio entró en el edificio. Valeria estaba en el vestíbulo. «Disculpe», dijo el hombre. «¿Conoce a Ernesto Villalba, del 4C?» «Sí». «¿Quién pregunta?» El hombre se identificó como un investigador privado. «Estoy buscando a alguien y creo que podría ser él». Sacó una fotografía antigua, en blanco y negro. Mostraba a un hombre de unos 40 años, con un parecido asombroso a la versión rejuvenecida de Ernesto. «Este hombre se llamaba Ernesto Villanueva», explicó el investigador. «Desapareció en 1982. A su familia nunca dejó de buscarlo. Recientemente, un sistema de reconocimiento facial encontró una coincidencia con su vecino». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pasado, ese pasado que Ernesto había intentado enterrar una y otra vez, finalmente había llamado a su puerta. El anonimato que tanto había protegido estaba a punto de hacerse añicos. El investigador miró a Valeria, esperando una respuesta. El mundo de Ernesto, construido sobre décadas de secretos y huidas, pendía de un hilo. Valeria ahora se enfrentaba a una decisión imposible: a proteger el secreto de un hombre que solo quería paz, o revelar una verdad que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la vida y la muerte. Valeria se quedó paralizada. El rostro, en la foto en blanco y negro, y el de su vecino, eran inconfundiblemente el mismo, separados solo por el tiempo y el misterio. El investigador notó su vacilación. «Señorita, ¿está todo bien? ¿Le resulta familiar?» Valeria tragó saliva, su mente corriendo a 1000 por hora. Revelar la verdad significaría exponer a Ernesto a un escrutinio mundial, a la vida de experimento que tanto temía. Mentir podría implicar obstruir una investigación familiar que llevaba décadas en marcha. «Joan, no estoy segura», balbuceó finalmente. «Mi vecino es un hombre mayo ere. No se parece mucho a esta foto. Era una media verdad, pero le compró algo de tiempo». El investigador, aunque escéptico, le dejó su tarjeta y le pidió que lo contactara si recordaba algo. Apenas se fue, Valeria corrió al apartamento de Ernesto. Lo encontró empacando una pequeña maleta, con la calma de quien ha repetido esta rutina incontables veces. «Lo sé», dijo Ernesto antes de que ella pudiera hablar. «Lo vi desde la ventana. Es hora de irse». «¿A dónde irás?», preguntó ella, con la voz quebrada. «A algún lugar nuevo, donde nadie me conozca, donde pueda envejecer en paz por un tiempo». Había una profunda tristeza en su aceptación. Había vivido más de un siglo, pero su vida era una fuga constante. Valeria le mostró la foto que guardaba en secreto, la que confirmaba su increíble historia. Era una foto de 1934, encontrada en un archivo digital, de un joven y sonriente Ernesto Villanueva. Al lado, la foto del hombre que rejuvenecía en 2024. La prueba irrefutable. Ernesto miró las fotos, y por primera vez, Valeria vio un atisbo de algo más que resignación en sus ojos. Quizás era el deseo de que su historia, por una vez, no se perdiera en el olvido. «Quédatelas», le dijo un quizás. «Quizás es hora de que alguien sepa la verdad, pero no mientras yo esté aquí para verlo». Esa noche, Ernesto Villalba desapareció, dejando tras de sí un apartamento vacío y un misterio que ahora recaía sobre los hombros de Valeria. Ella se quedó sola, observando la ciudad desde la ventana,
con las pruebas de una vida imposible en sus manos. Ahora la pregunta no era si la historia de Ernesto era real, sino que haría el mundo con una verdad tan extraordinaria. Y esa es una crónica que aún está por escribirse. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo inexplicable. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte a Crónicas Inexplicables y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Valeria? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El hombre de la foto se parecía a Ernesto mucho. ¿Y qué quiere de él? Solo quiero confirmar si es la misma persona. Si lo es, hay una herencia esperándolo. Bastante grande en Valeria sabía que esto era exactamente lo que Ernesto temía. En atención, investigación, en preguntas. No lo conozco bien, pero puedo dejarle una nota, se lo agradecería. El hombre le dio su tarjeta. Valeria subió al 4. Se tocó la puerta. Ernesto abrió. Valeria le contó sobre el investigador. Ernesto palideció. ¿Qué le dijiste? Nada, dije que le dejaría una nota. ¿Él sigue abajo? Sí. Ernesto cerró los ojos. Esto es lo que temían. Ernesto agarró una bolsa. Empezó a meter ropa, documentos, lo esencial. Valeria lo miraba sin entender completamente. Te vas. Ahora. No tengo opción. Si es investigador, empieza a hacer preguntas a comparar fotos, a buscar registros. Va a encontrar inconsistencias. Va a descubrir que Ernesto Villalba no existía antes de 2023, que mis documentos son falsos. Y después van a empezar a buscar quién soy realmente. Metió más cosas en la bolsa y se encuentran registros antiguos, fotos de hace décadas. Van a ver que no envejezco normalmente. Van a querer saber por qué, y yo no puedo permitir eso. Valeria sintió pánico. Pero, ¿a dónde vas a ir? Ernesto cerró la bolsa, la miró. No lo sé. A algún lugar donde nadie me conozca, donde pueda ser invisible, hasta que este ciclo termine. Se dirigió hacia la puerta. Valeria lo detuvo. En espera. ¿Y si hablo con el investigador? ¿Y si le digo que te fuiste hace semanas? Que no sé a dónde. Ernesto negó con la cabeza. Va a verificar. Va a hablar con otros vecinos. Van a decir que me vieron ayer o no ya ahí. No va a funcionar. Abrió la puerta. En el pasillo, el investigador estaba subiendo las escaleras. Se detuvieron. Miraron. Y Ernesto supo que era demasiado tarde. El investigador se acercó. ¿Ernesto Villalba? Ernesto asintió. Sí. Necesito hablar con usted sobre una herencia de la familia Villanueva. Creo que hay un error. Yo no soy Villanueva. Soy Villalba. El investigador sacó la foto en blanco y negro. ¿Este hombre se parece a usted? Ernesto miró la foto. Un poco, pero no soy yo. ¿Está seguro? Porque la semejanza es notable. Macha Genchi. Si parece, no significa que seamos la misma persona. El investigador guardó la foto. Entiendo. Disculpe la molestia. Se fue bajando las escaleras. Ernesto entró a su departamento. Cerró la puerta. Valeria lo siguió. Eso es todo. Por ahora. Pero va a volver en 2 o va a investigar. Va a buscar documentos. Va a comparar fechas. Y va a encontrar cosas que no encajan. Como que Ernesto Villalba no tiene historial antes de 2023. No hay registros de trabajo. No hay declaraciones de impuestos. No hay nada. Aparecí de la nada. Y eso va a levantar sospechas. Ernesto se sentó. Tengo que irme. Esta noche. ¿Y el departamento? Déjalo. Ya está pagado hasta fin de año. Que se queden con el depósito. En Valeria se sentó junto a él. ¿Y yo? ¿Qué hago con todo esto que sé? Ernesto la miró. Lo olvidas. ¿Cómo hace todo el mundo? Dentro de unos meses vas a pensar que fue un sueño o que te lo imaginaste. La mente humana es muy buena rechazando lo imposible. No lo voy a olvidar. Sí.
lo vas a hacer, porque no vas a tener evidencia. Y sin evidencia, el recuerdo se desvanece en esa noche. Ernesto se fue. Valeria lo vio salir con su bolsa, subir a un taxi, desaparecer en la ciudad. Al día siguiente, el investigador volvió. Preguntó por Ernesto. Valeria le dijo que se había ido. El investigador pareció frustrado. Dejó su tarjeta. Dijo que si Ernesto volvía, que lo contactara. Nunca volvió. Valeria guardó las fotos. Las 3 fotos que mostraban la transformación de Ernesto, de anciano a hombre maduro. Las miró durante semanas. Intentó mostrarlas a otros, Ana, su esposo. Amigos, todos veían las fotos, pero ninguno veía lo que ella veía. Son 3 personas diferentes, decían. No es la misma persona, solo se parecen. Valeria insistía, pero nadie le creía. Pocos llegan hasta acá. Los que siguen Crónicas Inexplicables saben que algunas verdades son tan extrañas que el mundo se niega a verlas. 6 meses después, Valeria estaba revisando viejas fotos en su teléfono. Buscó las fotos de Ernesto, no estaban. Buscó en su computadora, tampoco. Buscó las copias impresas que había guardado en un cajón. El cajón estaba vacío. Era como si las fotos nunca hubieran existido. Valeria empezó a dudar. Tal vez se había imaginado todo. Tal vez Ernesto nunca había rejuvenecido. Tal vez siempre se había visto igual. Y ella había construido una narrativa que no era real. Intentó recordar detalles específicos, pero los detalles se habían vuelto borrosos, vagos, como un sueño que se desvanece al despertar. Un año después, Valeria casi había olvidado todo. Ernesto era solo un vecino que se había mudado. Nada más hasta que una tarde estaba en un café en el centro y vio a alguien. Un hombre joven, de unos 30 años, pelo oscuro sin arrugas, energía juvenil. Pero había algo en sus ojos, algo en su forma de moverse, algo familiar. El hombre pasó junto a su mesa. Valeria lo miró, y por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron, y Valeria supo. ¿Era él en Ernesto? Ahora con 30 años, tal vez menos. El hombre sonrió levemente. Un reconocimiento silencioso, y siguió caminando. Salió del café. Desapareció en la multitud. Valeria se quedó sentada, con su café enfriándose, sabiendo que lo que había visto era real, que Ernesto existía, que el ciclo continuaba, y que probablemente nunca volvería a verlo. O tal vez sí, dentro de 40 años. Cuando ella fuera una anciana, y él volviera a tener 70, y el ciclo comenzara otra vez. Esa noche, Valeria escribió todo lo que recordaba, en un documento, con fechas, con detalles, todo lo que Ernesto le había contado. Guardó el documento en una carpeta encriptada, con contraseña, para que no desapareciera como las fotos, porque necesitaba saber que había sido real, que no se lo había imaginado, que había conocido a un hombre que desafía todas las leyes de la biología. Un hombre que vivía en ciclos, rejuveneciendo y envejeciendo, una y otra vez, para siempre. 2 años después, Valeria recibió un email de una dirección desconocida. El email decía: gracias por no decir nada. El ciclo continúa. Ahora tengo 26. Pronto empezaré a envejecer otra vez, y en 40 años volveré a tener 70, y todo comenzará de nuevo. No respondas este email, se autodestruirá. Solo quería que supieras que lo que viste fue real, y que hay cosas en el mundo que la ciencia todavía no puede explicar. Tal vez nunca pueda. Cuídate, N.A. El email se borró automáticamente. Valeria intentó recuperarlo, pero ya no estaba, como si nunca hubiera existido, y se quedó con la certeza de que había sido testigo de algo imposible, de algo que desafía todo lo que creía saber sobre la vida, sobre el tiempo, sobre el envejecimiento, y que probablemente, en algún lugar del mundo, Ernesto seguía existiendo, rejuveneciendo, envejeciendo, viviendo ciclo tras ciclo,
invisible, eterno y completamente solo.